Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. El mensaje que les voy a compartir en esta noche, el segundo día de la Semana Mayor, se titula La autoridad de Jesús. Así es que los invito a que presten atención al mismo y deseo que sea de gran bendición para su vida. Quiero hacer una oración y los invito allí en casa a que inclinen su rostro también. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por estar con nosotros y porque en este día recordamos lo que hizo tu Hijo Jesús en este segundo día de la Semana Mayor. Que tú nos hables con tu palabra, que tú nos uses y que tu palabra sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, la autoridad de Jesús está basada en la lectura bíblica de Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 27. Quiero que escuchen con atención, como dije antes, para que sepamos de qué estaremos hablando. La palabra de Dios dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo,
porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta es la lectura bíblica, mis hermanos. Para la honra y para la gloria de Dios comienzo este mensaje. El coraje y la envidia de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos religiosos de Israel ya se venía dando de un tiempo atrás. Sin embargo, la acción y actitud que tomó Jesús contra los vendedores, los cambistas y los que compraban, que profanaban la casa de oración, enardeció más el enojo de los líderes religiosos. Con la purificación del templo, Jesús demostró su autoridad como el Hijo de Dios y como el Mesías que era. Entonces, ¿por qué se molestaron tanto los líderes religiosos al limpiar Jesús el templo? Primero, porque nunca antes nadie se había atrevido a enfrentarlos, ni a decirles que estaban haciendo mal, aun cuando todos sabían y veían que año con año hacían de la casa de oración una cueva de ladrones. Y segundo, porque los intereses y ganancias de los líderes religiosos se verían afectados. Y claro está, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel no se iban a quedar con los brazos cruzados después de lo que hizo Jesús. Y entonces, a partir de ese momento, los líderes religiosos atacaron con más fuerza a Jesús y querían provocarlo para hacerlo caer e incluso para darle muerte. Sin embargo, en las controversias que se dieron entre Jesús y los líderes religiosos, sobresalió siempre la autoridad de Jesús, la cual dejaba sorprendidos y pasmados a esos líderes religiosos. El día lunes, cuando Jesús regresó al templo, los líderes religiosos, enojados y resentidos con él, lo abordaron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Miren la pregunta de estos líderes religiosos. Es interesante notar que esos líderes religiosos admitían que el Señor Jesús actuaba con autoridad. Sin embargo, no reconocían que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Durante su ministerio, la gente que seguía a Jesús para escuchar sus enseñanzas, vieron que Jesús enseñaba con autoridad y se admiraban de eso. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice:
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De la misma manera, la gente se asombraba de la autoridad con que Jesús se enfrentaba a los demonios y los reprendía para que salieran de las personas. Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. En cambio, los fariseos, que también se encontraban entre la multitud para estar observando qué hacía Jesús y qué decía Jesús, ellos decían que Jesús tenía esa autoridad contra los demonios, pero que no venía de Dios. Mateo 12:24 dice: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa tan fea! Esos hombres fariseos pensaban de Jesús. Ustedes saben la respuesta que les da Jesús, pero no voy a tratar eso. En realidad, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos de Israel nunca reconocieron a Jesús como el enviado de Dios, ni que Dios mismo le había dado esa autoridad. Los dirigentes religiosos de Israel consideraban que la autoridad con la cual Jesús actuaba le era dada por Belcebú, príncipe de los demonios. No tan solo los fariseos pensaban eso, todos los dirigentes de Israel. Y al decir eso, esos dirigentes de Jesús, aquí podemos aplicar el dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso le sucedía a los dirigentes religiosos de Israel. Con toda razón, Jesús dijo de ellos, esto lo pueden ver en Mateo capítulo 23, 16 al 19. Jesús dijo: ay de vosotros, guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos. Miren cómo lo llamaba Jesús. También, al no creer los dirigentes religiosos en Jesús como el Mesías, tampoco sabían ni entendían que Jesús había venido a este mundo para cumplir con todas las profecías escritas por los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús limpió el templo, lo hizo para restaurarlo y dedicarlo al servicio exclusivo de Dios, no para comprar ni vender ni tener lleno el templo de animales. El templo de Dios no es para eso, mis hermanos. Y al momento que Jesús volteaba sus mesas, también pronunció 2 versículos de
2 profetas del Antiguo Testamento. Y lo dijo para que todos lo escucharan. Los que vendían, los que compraban, los que cambiaban las monedas, como también para esos líderes religiosos que permitían esos abusos y esas prácticas impías. Primeramente Jesús citó al profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, al decirles: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y después le citó lo que había dicho el profeta Jeremías, Jeremías 7:11. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren lo que los profetas habían dicho de la casa de Dios. Y los líderes religiosos lo sabían, pero por una ganancia deshonesta permitían que hicieran de la casa de Dios una cueva de ladrones. También con la purificación del templo se cumplió la profecía del Salmo 69, versículo 9, que dice: porque me consumió el celo de tu casa. Miren lo que le pasó a Jesús. ¿Y saben por qué le pasó eso a Jesús? Porque Él viene del cielo y Él vino a obedecer a su Padre y a que respetaran la casa de Dios. Así es que, mis hermanos, eso le pasó a Jesús. Y por eso hizo lo que sabemos. El celo de Jesús por su casa también nos enseña que nadie está por encima de Dios. Por muy altos rangos políticos o religiosos que las personas ostenten, nadie está por encima de Dios, mis hermanos. Y por eso, cuando venimos a la casa de Dios, debemos hacer para lo cual el Señor la edificó. Y para eso se consagró también. La casa de Dios será llamada casa de oración. El templo será llamado casa de oración y todos la deben respetar y utilizar para lo que es. También la casa de Dios es para bendecir a Jehová. Así lo dice el Salmo 26:12. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Miren, en las congregaciones. Normalmente la congregación está en la casa de Dios. Y estamos para bendecir a nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos actualmente nosotros con la casa de Dios, mis hermanos? Bueno, algunos cristianos no venden ni cambian monedas, tampoco compran dentro de la casa de Dios. Pero lo cierto es que luego hacen mal uso de la casa de oración. Antes de la pandemia, algunas personas al llegar a la casa de Dios sacaban su celular o su tablet o incluso hasta su computadora y empezaban a chatear o a hablar o
a estar haciendo cualquier cosa en ella. Y mis hermanos, eso no era correcto. Porque venimos para alabar a Dios, para escuchar su palabra. Venimos para orar, no para estarnos distrayendo en otras cosas, en otros asuntos. Eso lo debemos hacer después, al salir de la casa de Dios. Pero también no faltan personas que traigan sus golosinas y estar comiendo dentro de la casa de Dios. La casa de Dios no es un cine, no es un teatro. Allá sí se puede meter golosinas, comida, y allí estar viendo y estar comiendo. Pero aquí en la casa de Dios no, mis hermanos. Nuestro deber es enseñar incluso a nuestros niños, a nuestros nietos, a cualquier persona que venga con nosotros a la casa de Dios, que la casa de Dios es para alabarlo, para bendecir a nuestro Dios. Saliendo del templo pueden comer, pueden usar su celular, su computadora, lo que sea, pero en la casa de Dios no. Termino este mensaje con lo siguiente. Siempre habrá formas y maneras en que algunas personas harán mal uso de la casa de Dios, incluso profanándolo con prácticas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Hermanos, yo los invito a que evitemos eso, evitemos en venir para hacer mal uso de la casa de Dios, venir a la casa de Dios para profanarla. No, hermanos, jamás pensemos en eso, porque sencillamente Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Y tendremos consecuencias. Así es que una vez más les digo, enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás familia a que respeten la casa de Dios y no hagan mal uso de ella. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Esta es tu palabra, Señor. Tú nos hablas con ella. Y Padre, en este día, lunes de la semana de pasión de Jesús, podemos aprender la autoridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, y el celo en obedecer tus mandamientos. Y Padre, hemos aprendido o hemos recordado la acción que tomó Jesús al ver que su casa, tu casa, mi Dios, también era profanada y era tratada como cueva de ladrones. Él no pudo contenerse y tuvo que echar fuera a todos esos hombres, tirar sus mesas, sus monedas, aunque las autoridades religiosas de Israel, estando también presentes, se enojaban. Y Padre, después lo cuestionaron:
cuestionaron su autoridad, pero Jesús les volvía a hablar y nunca pudieron encontrar ningún mal, culparlo de algo, y cuando lo culparon fue a base de mentiras. Ayúdanos, Señor, a respetar tu casa, a cuidar tu casa de oración, a hacer uso de ella para lo cual ha sido edificada y consagrada. Háblanos, Padre, enséñanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde.